toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar, contra la corriente navegar, ser diferente. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Estamos estudiando en la mañana la carta a los Efesios. Eso es lo que estamos mirando. Estamos en Efesios y estamos en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Y vamos a seguir ahí mirando esto de el gran pero, que es como hemos subtitulado la clase. Pero, y decíamos la clase del domingo pasado, que el pero siempre tiene en conexión una cláusula de lo que se está hablando. En los escritos romanos, cuando ves las leyes romanas, en latín, esta palabra siempre se utilizó en conexión con el contexto, pero dando una segunda cláusula a lo que se está diciendo conforme a la ley, lo cual se utiliza de la misma manera el día de hoy. Ese gran pero se utiliza hoy de la misma manera porque uno dice, te voy a dar esto, pero es como condicional o en conexión a lo que se está diciendo. En la carta de Efesios, en el capítulo 5, lo que está haciendo Pablo es que está utilizando un paralelismo hilativo. Esto es, si lo viésemos en forma de tejer, habla de algo y luego habla de otra cosa, se regresa de algo y regresa a la otra cosa y se va así. Es una forma rabínica en la que se plasma en el corazón y en la mente de los oyentes lo que se está diciendo. Se plasma más, se plasma más, se plasma más, se intenta grabar en el corazón de la gente. Ello es una forma de explicar las mismas cosas, como decimos en el tiempo moderno, con peras, luego con manzanas, luego con uvas, etcétera, etcétera. Esa es la idea que tiene Pablo. Cuando habla de capítulo 5, cuando hace ese gran pero, ha hecho una invitación a todos los creyentes en Éfeso y les ha dicho a todos: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto es, somos gentiles por nacimiento, pero no somos gentiles en cuanto a la práctica ya. Debió haber un cambio genuino en nosotros.
lo que se le llama la conversión, antes y después, lo que es el Evangelio, la muerte al viejo hombre y la resurrección al nuevo hombre o a la criatura nueva. Versículo 2, y andad en amor como también Cristo como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y habla de ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Es un término judío que posiblemente los efesios no entendían en su totalidad, porque el judío entiende que cuando se ofrece un animal a Dios, depende cuál de las 5 áreas de la sección sacrificial se va a dar a Dios. El animal se corta de cierta manera y se le quita ciertas cosas. En algunas veces se le quita la grosura, la grasa, lo que se llama la grasa. En otras veces solamente la piel, en otras veces ciertas partes de intestinos, pero a todas estas se le pone sal, a todas estas, si son de grano, se le pone aceite de olivo y se le presenta a Dios. Es un procedimiento. Y lo que está diciendo Pablo es que de la misma manera como Cristo se entregó, hagamos lo mismo nosotros. Vamos a ir nosotros quitando de nuestra vida aquello que nos está afectando para podérselo presentar a Dios. Esto es, hay cosas que a ti te afectan, hay cosas que a mí me afectan, que traemos del viejo hombre, de la antigua persona antes de recibir el Evangelio, y eso nos afecta. Ahora, Pablo les ha dicho que no todos hablan verdad. Uno de los grandes peligros más grandes y de los grandes daños que se le ha hecho a la iglesia no es cuando uno predica en forma pública, como estamos haciendo en este momento. Es cuando uno está con 2 o 3 o 4 hermanos, con una familia conviviendo, y uno habla, porque a veces la opinión de uno, sin fundamento bíblico, basado en la doctrina humana, es lo que daña, porque a veces uno dice, bueno, yo no lo veo mal, no hay ningún problema, nosotros lo hacemos y nunca nos ha caído un rayo del cielo. Así que por eso se llega a pensar eso. Eso es lo que daña más la iglesia, una opinión sin un buen argumento bíblico o sin el fundamento de la verdad, porque hay verdad y mentira. Por eso lo que hizo el apóstol Pablo, recuerdan hace 3 clases, utilizó el profeta Zacarías cuando dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces, para aquellos hermanos que tienen dudas, en Éfeso les dice Pablo, pero, ese gran pero es importante, porque el pero ha de hacer mención de varios pecados. 3 pecados conectados totalmente a la debilidad humana, física, que todos tenemos como viejos hombres, y 3 pecados que tienen que ver con lo que te lleva a ese lugar o a ese momento. ¿Ok? Esto es lo que se le llaman los 3 pecados físicos y los 3 pecados en semilla espiritual. ¿Ok? Cuando hablamos de estos pecados, dice Pablo, pero fornicación número 1, toda inmundicia o avaricia. Estos son los 3 pecados, conectados totalmente a la vida de aquellos tiempos. Tú tienes que trasladarte en aquel tiempo para entender cómo pensaban ellos y lo difícil que fue para los efesios desquitarse de todo. Y eso es algo muy, muy interesante. Tienes que pensar que en aquellos tiempos, en Éfeso, una de las ciudades más hermosas de todo Turquía al día de hoy, las mejores ruinas tal vez de toda Europa, pero tienes que darte cuenta que la gente como vivía ahí era muy normal y había cosas que no las veían mal. Por ejemplo, yo les decía hace unas clases que el tatuaje hace 30 años en la sociedad lo veían mal. Aún en las políticas de las compañías pedían que se cubriesen los tatuajes, porque cuando trabajaba yo para la compañía decían, traes un tatuaje, ponle un curita, porque se ve mal que te veas así. Y eso en los 30 años han cambiado. Ahora la sociedad no lo ve mal. ¿Ok? En aquellos tiempos, cuando hablamos de estos 3 pecados, los 3 están conectados a una religión grecorromana que se practicaba en Éfeso. Pero los 3 están conectados a las 3 partes físicas y debilidades físicas más grandes del ser humano o del viejo hombre. Número 1, la fornicación. Número 2, la inmundicia. Y número 3, ¿qué? La avaricia. Primero, cuando hablamos de fornicación, es una palabra que se utiliza el día de hoy y se utilizaba en aquellos tiempos. Cuando tú lees las leyes romanas,
Fornicación indica a una persona que no está casada y que está haciendo el acto del coito. ¿Ok? Es lo que indica fornicación. Entonces, eso se entiende bien. La palabra viene del griego porneia o pornea. Y esta palabra tiene su raíz en el venderse. En el venderse, ¿ok? Esto es, en aquellos tiempos, si recuerdan la clase de algunas semanas, veíamos que era muy dado en la religión venderse. ¿Recuerdan esta foto? En esta foto, cuando entrabas por el puerto de Éfeso, estaba en la entrada e indicaba en esta foto dónde estaban los lugares donde se vende el cuerpo por placer. Y les decía yo que había hombres muy estudiosos, decían ellos, que iban hacia la librería de Celso, hacia la biblioteca de Celso, perdón, y entraban y debajo había túneles que los llevaba a los prostíbulos, ¿ok? Entonces, cuando llegaba alguien de afuera y veía esta piedra, entendía el orificio donde había miel, el pie izquierdo romano totalmente por la parte de los dedos, ¿ok? Y luego en la parte de la derecha una hermosa mujer. Esto es para que me entiendan, direcciones, graffiti labrado en la piedra que manda un mensaje y que enseña algo, ¿ok? Cualquier persona que llegaba lo entendía bien. Por lo tanto, ellos entendían que la manera en que ellos celebraban esto es en una forma sexual. Había dos templos muy grandes en Éfeso, entre ellos se encontraba el templo de Artemisa, lo cual lo vimos la vez pasada, ¿ok? Y había un templo muy grande, el cual tenía una relación con la parte de Afrodita, ¿ok? Ahora, lo que ustedes tienen que entender, hermanos, es que para el griego y para el romano, la sexualidad no es algo que sea malo. El tener sexo no es algo que ellos lo veían mal. Y esto es algo que tenemos tal vez que transportarnos en aquel tiempo para entender por qué ellos no lo veían tan mal, ¿ok? Recuerda que tú creciste aquí o en Latinoamérica y tienes varios prejuicios y tienes varias cosas y entonces tienes varias ideas. Tenemos que transportarnos por qué Pablo tuvo que enseñar esto para entender un poco de restricción y entender esta parte, ¿ok? Primero, cuando vemos la mitología griega, la cual nace en Creta, en el palacio de Knossos y en la cueva principal en Creta, lo que tienes que entender es que los dioses griegos, ellos creían, la gente que creía en los dioses griegos, que los dioses griegos bajaban y tenían sexo con todos los seres humanos. Por ejemplo, si tú ves las películas de Marvel, es una gata revolcada de la mitología griega, ¿ok? La Mujer Maravilla, Amazonas, ¿verdad? Saben que la Amazonas, la líder de ella se llamaba Esmirna, ¿ok? Amazonas, ¿ok? Saben que, por ejemplo, Thor, ¿verdad? Todo es de la mitología griega, ¿tú me entiendes? El Flash ese que corre bien rápido, de allá se viene todo, es la idea. Solamente que le ponen nombres, se lo apropia Hollywood, nos saca dinero y nosotros estamos bien contentos con sus historias. Pero esa es la mitología griega, ¿me entiendes? El aspecto de los griegos es que, por ejemplo, Zeus, ellos creían que se convertía en buey, en cisne o en la misma lluvia y de esta manera seducía a los mortales. ¿Nunca han visto o han escuchado que le dicen este platillo es afrodisíaco? ¿Alguien ha escuchado esa parte? Afrodisíaco, ¿pero alguien ha escuchado esa parte? Afrodisíaco, estoy pensando en griego. ¿Alguien ha escuchado esa parte? Cuando dicen afrodisíaco, hermanos, el platillo, normalmente ¿a qué se le da el platillo afrodisíaco? Levante la mano, ¿quién no sabe de lo que estoy hablando, hermanos? Sinceramente, ok. Posiblemente no les gustan los mariscos, por eso no saben. Ok. Pero ¿qué es un platillo afrodisíaco? Estamos entre adultos, ¿ok? No hay problema. Se dice que el platillo afrodisíaco, hermanos, te da las fuerzas necesarias para poder tener intimidad física. Y es por eso que la mayoría de las lunas de miel se dan en las playas de mar. No por el mar, sino por el alimento. De ahí viene la idea. ¿Por qué? Porque se dice, por ejemplo, que el pescado, el marisco son platillos afrodisíacos tales como el camarón. Lo que no te dicen es que te cubre las venas de triglicéridos y luego te mueres de un paro cardíaco porque te la llevaste pensando que era así. ¿Todos me están siguiendo, menos?
ellos creían esa parte. Es más, la palabra afrodisíaco viene de la diosa del amor y del sexo, Afrodita. Afrodita. Donde las sacerdotisas de Afrodita, hermanos, tenían coito. ¿Y saben qué es coito? Estoy tratando de decir una palabra para que no se oiga tan tajante. Con extraños. Y esto para ellos era forma de adoración. ¿Cómo lo hacían, hermanos? Es que llegaba una persona y le daba un dinero a la sacerdotisa, ¿ok? La sacerdotisa recibía el dinero y tenía intimidad con ellos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo un intercambio de lo que se llamaba porneia. Esto es, se está vendiendo el sexo. Por eso para el judío, cuando una persona tiene intimidad física y no está casada, se está prostituyendo. El judío lo ve como prostitución. Y lo ven peor, dice, no solamente se prostituyen y le pagan, dice. Se mete a la cama con alguien, se prostituyen y le pagan. Así lo ven ellos. En el caso de los griegos, ellos vendían, tenían esta intimidad y hacían el cambio. Eso era porneía, era un cambio, una fornicación. La mayoría de los hermanos en Éfeso, en su vida antigua, hermanos, muchos tuvieron que participar de ello. Para ellos era muy normal esto. Y es posible que muchas sacerdotisas que se convirtieron, que vendían sus cuerpos, también tuvieron que participar de todo esto que estamos hablando. ¿Ok? En este sentido, eso era ello. Pero para los griegos y para los romanos, la desnudez nunca fue un motivo de vergüenza. ¿Ok? Hablaré de esto en mi sermón, pero si tú ves los Juegos Olímpicos, el varón, el hombre, el que hace, el que corre, el atletismo, el atleta, su ropa es muy ligera. Es tan ligera porque si pesa, no le permite correr. ¿Tú nunca te has dado cuenta cómo aún los que nadan, los que hacen natación, se rasuran aún para que no haya problema? ¿Por qué? Porque en su mente, hermanos, eso los detiene en tiempo. No solamente pesa el cabello, sino que los detiene cuando están nadando. Ese es el pensamiento que ellos traen. ¿Sabías tú eso, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos se preparan para que no pese nada. Porque cuando se hacían las Olimpiadas 6 siglos antes de Cristo, cuando se inician, todos ellos lo hacían desnudos. Todos los atletas estaban desnudos. Y, escuchen las mujeres, estaba prohibidísimo por la ley griega que una mujer casada fuera a ver las Olimpiadas. Porque no iba a ver quién ganaba. ¿Me entiendes? ¿Sí me entendieron esa parte, hermanos? Ahora dices tú, ¿cómo sabes eso? Por eso se los prohibieron. Y ellos llegaron a ver su cuerpo como una adoración a su mismo cuerpo. Ellos la desnudez no la veían mal. Para ellos correr desnudos es normal. Solamente que la mujer casada no lo podía ver. No solamente ello. Si tú ves, por ejemplo, eso, ellos veían sus partes genitales, especialmente las varoniles, como formas de fertilidad. Por eso cuando vas a Capadocia y cuando vas a Listra y a Derbe, y aquellos que hemos viajado a Egipto y a Jordania, te das cuenta de que la mayoría de los templos tienen, ¿verdad?, esto como parte de eso mismo, porque la fertilidad para ellos era importante por la diosa de la fertilidad. En las casas también tenían este tipo de partes genitales en las entradas, diciendo esta casa esperamos que sea fértil. Ellos no lo veían ni vulgar, ni lo veían ellos mal. Para ellos era totalmente normal. Por eso en las vasijas de barro y de arcilla que se encuentran en las ruinas, hermanos, de aquellos tiempos, lo que encuentran realmente, o aún en los frescos, se encuentran cuando se pintan a hombres desnudos y a mujeres desnudas y teniendo orgías, porque ellos lo veían eso muy, muy normal. Para ellos esto es muy normal. Es más, ellos decían que es una parte natural del hombre y de la mujer, y que ello es muy natural. Ellos, tendré que hablar de esto, hermanos, solamente por la clase, ¿ok? La propia autoestimulación personal, ¿ok? ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? La propia autoestimulación personal era algo de lo que ellos practicaban y no lo veían mal. Porque lo que tú tienes que entender, hermanos, para los griegos, tener una vida sexual es algo saludable. Y ellos veían el placer mismo, no con quién lo estaban haciendo. Por eso para los griegos
y para los romanos no estaba mal vivir de esa manera. O sea, para un griego, para un romano, recuerden que Grecia fue antes de Roma, casarse y después tomar a un otro hombre y tener intimidad física con él es muy normal. Eso no tiene nada de malo. Entre ellos no lo veían mal. Es algo muy, muy normal. Es más, no solamente era muy normal para ellos, hermanos, a los mismos comediantes de aquellos tiempos, cuando tú lees, porque hay muchísimos libros entre los griegos, entre los romanos, y una cosa interesante que a veces yo hago es que estudio los libros de los comediantes griegos y romanos. ¿Por qué? Porque los comediantes son toscos, pero dicen la puritita verdad, pero en forma de broma. Y son vulgares también. ¿Sí me entienden? Cualquier comediante de aquellos tiempos es igual que un comediante del día de hoy. ¿Qué es lo que hacen los comediantes? La mayoría de los comediantes vulgares, porque un comediante que, por ejemplo, agradaba un poquito más era como Shakespeareito, ¿va? Shakespeareito se dice Shakespeareito, o sea, en chiquito, por eso se llama Shakespeareito, ¿ok? Por Shakespeare, el escritor inglés. Entonces, era un comediante con humor blanco, o sea, no era tosco, no era tan mal, ¿me entiendes? Había cosas que estaban mal tal vez, pero no eran tan malas. Ya después de él, todos los que se vienen después de Mao, como dicen por ahí, puro mugrero. O es doble sentido, o se habla vulgaridad y todas estas palabras que no solamente ofenden, pero que hacen caer mal. Pero aquellos que conviven con gente del mundo, ¿a poco no es esto muy normal para la gente del mundo? Entre los comediantes griegos, por ejemplo, Aristófanes, en el IV siglo antes de Cristo, él habla de la manera y incluye en sus obras teatrales toda esta parte de la sexualidad. Reiteramos, no lo ven mal. Era tanta la perversión que aún se escribe y dice que la idea de los pederastas toman placer con adolescentes, pero aún eso no está mal. Es más, las mismas leyes griegas decían que una persona podía tomar un adolescente siempre y cuando tuviera al menos 15 años. Si tiene a 15 a 19 años no hay un problema, no hay ningún problema. ¿Y sabes qué hacían ellos? Ellos les pagaban dinero, les daban regalos, les daban premios. Por eso, cuando un adulto quiere pasar mucho tiempo con jóvenes, que no debe de estar ahí, es raro. Porque ¿qué es lo que hace el adulto? Lo va engatusando, decimos. Lo va preparando, le va regalando cosas. ¿Por qué te regaló esto tu tío? ¿Por qué te regaló esto el hermano? Uno tiene que estar vivo, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Ve qué está haciendo porque lo está preparando. ¿Para qué, hermanos? Para el momento en que le va a pedir algo que es inmoral. En este sentido, hermanos, ellos no lo veían mal. Pero si era con un niño, era totalmente penado. Menos de 15 años era penado. En los griegos y los romanos. ¿Qué decían ellos? Para ellos, para toda la mitología griega, toda esta está rodeada de la idea sexual, donde los dioses como Olimpos bajan, como Zeus bajan, ¿verdad? Donde los mismos filósofos como Plato hablan de ello. Al final del día, llegaron a hablar del placer sexual como algo natural y parte de una vida saludable que enriquecía la experiencia humana. ¿Ok? Pero ellos mismos decían, escucha, esto es interesante, ¿ok? Aceptaban que el no tener el control de lo que en griego se le llama eros, sexualidad, eros, podría afectar la estabilidad social. Esto es el concepto de pecado sexual. No sentían ellos que era mal tener sexualidad. Lo que se está viendo ahorita en el tiempo, muy normal. Ahora ya se tiene que estar orgulloso de dos homosexuales. Ya es pride, es orgullo. Espérame tantito, o sea, pasó de ser algo malísimo hace 20 años a que ahora te tienes que sentir orgulloso y que si no lo apoyas, tú estás mal. Y todos te boicotean. Fíjate cómo ha cambiado la idea. Los griegos no lo veían mal. Para ellos era muy, muy normal tener todo este tipo de cosas. Ahora, vean el mundo griego. Si tú vienes de este mundo, donde tu religión es la religión afrodita, y donde vas a tener fornicación y compras, literalmente la sexualidad, donde no ves nada mal si hoy te acuestas con un hombre o con una mujer, porque la idea es el placer físico, personal, no lo que pasa. No es inmoral esta parte, a menos que sea con niños, donde tú puedes estar preparando un jovencito, compras un esclavo que tenga 16 años y luego haces con él lo que tú quieras, y de pronto viene a ti el evangelio. Y de pronto por primera vez te dicen, está mal.
Espérame, ¿cómo que está mal? O sea, tú me estás diciendo que todo el mundo está mal y que Pablo está bien. Totalmente. Es lo que te acabo de decir, es lo que está haciendo Pablo. Te estoy diciendo precisamente, y las cosas están basadas en 3 cosas. Número 1, fornicación, el deseo sexual, la pasión sexual. Número 2, la inmundicia. Y número 3, la avaricia. ¿Por qué? Porque la fornicación es algo que afecta al ser humano sin importar si es hombre o mujer. Las mujeres nunca van a entender cómo nos sentimos los hombres, ni los hombres cómo se sienten las mujeres. Eso es algo que tenemos que aceptar todos. Tú no vas a entender cómo me siento yo, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Pero todos tienen esta pasión por la intimidad que Dios bendijo dentro del matrimonio solamente. ¿Ok? Lo haces antes de casarte, estás fornicando. Pero ahora se ve muy normal la unión libre. ¿O no es cierto, hermanos? Tiene hijos, ya la veo como esposa, pero cuando la presenta no la pueden presentar como esposa ni el día de hoy porque se sienten mal. Te presento a mi... ¿Cómo te digo? La madre de mis hijos. A mi mujer, porque saben que no es esposa. Aún el día de hoy, en el siglo XXI, no se puede considerar una mujer esposa si no está casada legalmente. Hasta el día de hoy, hermanos, todavía. ¿Por qué? Porque eso contribuye a ciertas cosas en la parte legal. Esta parte de fornicación nos afecta a todos. Afecta al adolescente cuando entra la juventud que no lo puede controlar. Por lo tanto, la palabra que se ha pronunciado es porneía. De ahí viene la palabra pornografía. Que se vende esto. Hermanos, cualquiera de nuestros hijos que tiene un teléfono inteligente o acceso a la internet sin tu supervisión, menor de 16 años, es ya adicto a la pornografía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado que está mal. ¿Todos me entienden, hermanos? Por eso tú dices, tú te crees muy hombre porque le sacaste al hijo el teléfono ilimitado. Lo que no estás sabiendo es que lo estás haciendo adicto de por vida y luego va a tener problemas hasta en su matrimonio porque no va a dejar de ver pornografía aún en su vida, cuando esté casado. Esa es la cosa que tenemos que pensar nosotros. Pero es muy normal, aún en las comedias del día de hoy, ver algo de pornografía no está mal. Es parte de la sociedad. No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo? ¿A quién le estás haciendo daño? Dicen ellos. Esta sensación de fornicación empieza con los jóvenes o mujeres de niñas y va creciendo y se esparce por toda la vida. El nuevo movimiento donde dicen, bueno, es que si no está mal estar con una pareja gay, ¿por qué está mal estar con un menor de edad? Ya vienes para eso, ya se va para eso. Si esto no está mal, ¿por qué esto está mal? Entonces, como se ve en la sociedad, nosotros pensamos que es muy normal. ¿Por qué vas a condenar algo que es muy normal, Ricardo? O sea, estás mal, no debes de condenar, son bien buenas personas. Es que no se trata de si son buenas o no. Y dicen, es que ¿por qué la orientación sexual cambia la persona? No, o sea, el evangelio, hermanos, no importa quién sea. Pablo está explicando, esta es una vida de gentiles. Esto lo hacen los gentiles. Por eso dice, imitar a Dios. Si tú estás adicto a cosas de esas, como el animal se preparaba para el sacrificio, ve quitando todo aquello que está mal. Ve quitándolo, porque sorpresas te da la vida. Tienes al hermano de 40, 50, 60 años y todavía adicto y vive doble vida. Piensa que está bien. Eso está mal, como tú lo quieras ver. La parte de la autoestimulación personal está mal. No es normal. No solamente es inicuo, es maligno. Está mal, porque si lo ves bíblicamente, aún Jesús dijo que si alguno codicia con su mente, ya ha adulterado. Y cuando se autoestimula a la persona, nunca lo hace con la mente en blanco. Siempre lo hace adulterando en su mente si está casado o fornicando en su mente. Esta idea, cuando entra en la parte de los cristianos, los gentiles, es algo que no lo ven ellos tan mal. Ahora, la otra palabra que va a utilizar Pablo
es la palabra de inmundicia. ¿Ok? Inmundicia. En el griego la palabra de inmundicia, hermanos, significa aquello que no fue propiamente purificado en una forma ritual. Se utilizaban las partes rituales. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hay veces nosotros no asimilamos bien lo que hemos hecho en nuestro proceso de purificación. No lo asimilamos y no lo vemos como algo importante. Entonces Pablo lo habla muy bien porque ellos lo entienden. Le dice, la fornicación, pero fornicación dice, y toda inmundicia, o sea, todo aquello que no se ha discernido o entendido como que está mal, o como que entendiste mal tu procedimiento de bautismo, tu procedimiento de purificación, o sea, todo aquello que tú no has entendido, no solamente la fornicación, sino la inmundicia. Luego dice, avaricia. ¿Y por qué avaricia está en esto? Porque la palabra avaricia, hermanos, ¿verdad? Es una palabra de dos que significa tener más. Tener más. Le voy a hablar por un momento a los hombres, porque soy hombre y estoy casado y espero me entiendan lo que estoy diciendo. Y disculpen que la clase le está incomodando, pero es que es lo que está hablando Pablo. Tengo que explicarla como debe ser para que me entiendan todos, ¿ok? Es algo que tenemos que hablar, ¿ok? En la parte de Pablo es una palabra muy interesante porque Pablo lo que hace es que utiliza la palabra avaricia. Automáticamente todos pensamos en dinero. El que es avaro es dinero. Pero en el griego, hermanos, avaricia significa querer tener más. Tú y yo estamos casados. ¿De acuerdo, hermanos? Todos tenemos nuestra esposa. Avaricia es querer tener más de esto. Querer tener más. Entonces ahí van los efesios, iban a la biblioteca, tenían la mujer, dice, vete a comprar cosas. Vete a la tienda, vete. ¿Tú crees que a la gente no le gusta que la mujer sea cristiana? Les encanta. Los mandan acá y acá bien tranquilas, oyéndola y ellos haciendo su desastre. Pues si les conviene, ¿me entiendes? Lo digo porque yo lo viví, ¿ok? Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va la persona hacia el hombre, va hacia el teatro, hacia la biblioteca y la manda a la otra, ¿ok? Porque quiere tener más. Por eso la adicción a la porneía, a la grafía porneía, ¿ok? En el hombre casado es querer tener más de lo que se tiene. Eso es avaricia también. ¿Para qué quieres más? O sea, ¿qué más quieres? Quiero que piensen, hermanos hombres, ¿ok? Cuando una persona tiene intimidad física, no hay más. Eso es todo. Se acabó. Sigue adelante. Como me dijo un hermano, no, hermano, es que después de los 70 ya no piensas en eso. Ya eso se acabó, eso ya no es normal. Pero tienes que entender que no necesitas más. Entonces Pablo dice, si tú quieres más, es avaricia, aunque no sea dinero. ¿Por qué se considera como avaricia? ¿Qué, hermanos? Querer tener ¿qué? Más. Y en el conjunto es, todo lo que hacen los grecorromanos en su vida, es querer tener más. Es lo que ellos hacen. Entonces dice Pablo, fíjate cómo lo dice. Pablo dice, pero fornicación, inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. ¿Pero por qué estás hablando de ello, hermano? Porque tengo que explicárselos. Porque dicen, es que no sé qué es fornicación. Yo no entiendo, hermano, son palabras domingueras. Te tengo que explicar que lo que se ve en el internet es fornicación. Es lo que te tengo que explicar. Para que en vez de que pienses que eres muy inteligente porque le sacaste a tu hijo un teléfono que tiene línea ilimitada, te des cuenta que lo estás exponiendo posiblemente a una fornicación espiritual que lo lleva al infierno. Eso es lo que te estoy explicando. Por eso es serio. Entonces dice Pablo, pero fornicación. Ahora, hago un paréntesis. Aun cuando yo era pequeño, yo crecí en Ciudad de México, una de las ciudades más hermosas de todo el mundo, ¿a poco no, hermanos? Pero una de las más vulgares de todo el mundo, hermanos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa en México? ¿Quieres ver pornografía? Tienes que ir a comprar una revista al puesto de revistas. En aquel tiempo vas y le dices, ¿cuánto? No, pues que eres niño. ¿Cuánto? No, que eres niño. ¿Cuánto? Bueno, dame tanto. Así es allá. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Pero ahora el acceso es mucho más fácil.
Ahora no le pides permiso a nadie, hermanos. Yo quiero que consideren esto, hermanos, por sus muchachos. Hombre o mujer. Hombre o mujer. Aquí ya no es hombre. Le decía yo a las hermanas hace unos años que qué casualidad que ahora ya están los jugadores, todos los deportistas. ¿Te acuerdas de aquellos jugadores de fútbol, soccer en los años 80 y 90? Bien flaquillos, bien gordillos. Pero ahora todos tienen que estar formados, ¿a poco no? Todos tienen que estar formados. O sea, ¿qué te está diciendo? Todo está cambiando. ¿Te acuerdas de aquellos verdaderos actores de la época de oro? Pedro Infante. ¿Te acuerdas de Pedro Infante? ¿O no es cierto? ¿Cuándo has visto otro Pedro Infante en la tele? Oye, hermanos, todos tienen que estar formados. Todos los actores tienen que estar formados. ¿Tú crees que Dwayne Johnson, La Roca, tuviera esos papeles porque está calvo? ¿Tú sabes por qué se lo dan? No me digas que es un excelentísimo actor. Pues, por favor. Actúa bien, pero no así como para un Oscar. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? Es por eso. Es por eso, hermanos. Entonces, hombre o mujer es algo normal. Es algo físico con lo cual todos batallamos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre nosotros. ¿Qué decía, hermanos? Que cuando se nombra entre vosotros es eso. Y luego lo explica, Pablo dice, como conviene a santos. Ahora, esto es algo que yo tengo un hijo varón, ok, los que tenemos hijos me van a entender. Es que los hijos, hermanos, antes tú le decías no y se acabó, se acaba la historia, no y es no. Pero ahora, ¿qué dicen los hijos, hermanos? ¿Pero por qué? Y luego, no solamente es por qué, pero ellos lo hacen. Y ya es un relajo, hermanos. Pero también son hijos de los hermanos. Pero sí, ¿y por qué? Ya es un desastre, hermanos. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, yo como hijo de un varón, hermanos, tenemos que explicarles qué es no, porque hay simplemente cosas que no convienen. ¿Qué significa algo que no conviene, hermanos? ¿Ah? No es bueno para ti. Dice la hermana, yo no me pongo la vacuna porque no me voy a poner algo que haga mal a mi cuerpo. Y ahí está con su cocota. Pues es lo mismo. ¿O no es cierto, hermanos? Esa es la idea general. O sea, la idea general es que hay cosas que no convienen. Entonces, cuando hay santos que convivimos con gente que no son creyentes, la gente que no es creyente, hermanos, no tiene la misma boca que tú, el mismo pensamiento que tú, la misma vida que tú. Tienes que entender eso. Ustedes que trabajan en construcción, ahí está el chalán. El chalán está totalmente expuesto a fornicación, inmundicia y avaricia. Y está el chalán y te dice algo y te habla mal y dice esto y dice... ¿O no es cierto, hermanos? ¿Conviene? Y dices, es que yo los voy a convertir al Señor. Sí, pero tú le entras en vez de convertirlos. Las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Entonces no conviene. Le digo a Caleb, es que hay cosas que no convienen, papi. Y es difícil porque empuja y que entonces sabes como que uno cede, ¿va? Pero no quiere, pero espérate. ¿Qué conviene y no? ¿Qué conviene a un hijo, hermanos? ¿Qué conviene a un hijo y no? ¿Qué conviene a un hijo y no? Eso es algo que tienes que pensarlo tú. Pablo dice, no conviene ni la fornicación ni la avaricia. Y luego dice en el versículo 4, dice, ni palabras deshonestas, ¿verdad? Dice, ni palabras deshonestas, dice, ni necedades, ni truanerías. Ok, y dices tú, que estas palabras domingueras, ¿qué significa? Son tres palabras. La primera significa algo obsceno o indecente. Por eso ver programas, hermanos, obscenos o indecentes está mal, porque no te conviene, porque de pronto se te sale a ti también la obscenidad. Ay, hermano, es que es bien chistosísimo Derbez. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Es que me río. Pues por eso te ríes, porque es obsceno. Porque es obsceno. Y cuando trabajamos con gente, eso es lo que hacen, hermanos. La otra palabra que utiliza es la palabra necedades. La necedad es esto interesante, hermanos, ¿okay? Hay alguien que piensa que no está mal y se aferra a que no está mal. Y dice, no está mal, tú eres una exagerada, no está mal. La palabra necedad es algo
que no tiene freno, que no tiene un fin. Entonces, ¿para qué vas a discutir con alguien de algo que no tiene fin para ellos? ¿Puede acaso el natural entender que la fornicación está mal? No, porque para ellos es muy, ¿qué, hermanos? Muy normal. Y luego la palabra que utiliza es truanerías. ¿Alguien ha escuchado esta palabra antes, hermanos? Levante la mano. ¿Quién nunca la había escuchado? No sabe ni de qué estoy hablando, hermanos. ¿Alguien, hermanos, la ha escuchado? Ok. ¿Ah? Aunque te lo voy a explicar. Eso es, en griego es humor bajo o crudo. Es hablar en doble sentido. Es hablar, es cuando estás en la conversación y hay hermanos que a veces les sale una palabra que dice de cantos callados. Está el hermano dando una truanería. Esto es, ha dicho algo bajo, crudo, que no se puede masticar bien y la gente se queda en shock. ¿Alguien le ha pasado eso, hermano? Solamente a mí. Entonces, esta parte tenemos nosotros, por eso siempre dice Pablo, sazonar la lengua con qué, hermanos? Con sal. La idea es, quítale toda la carne, quítale todo el gruesor, todo lo que está mal, y habla de esa manera. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo dice, mira, lo que sucede es que si tú te expones a esto no se va a ver mal. O sea, si la gente con la cual convives dicen truanerías, entonces cuando realmente lo quieras hacer no lo vas a ver mal porque lo estás escuchando todo el tiempo. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Y dice ahí la palabra de Dios. Dice, ni palabras deshonestas, ni necesarias, ni truanerías, que no convienen. O sea, no te conviene. No conviene, hermanos. No te conviene. Pero ¿por qué no te convendrá? A ver, ¿qué tendrá de malo oír un chiste con un humor crudo o bajo? ¿Qué tiene de malo? A ver, aquellos que les gustan, hermanos, ¿qué tiene de bajo? Es una clase, hermanos, tranquilo. Yo estoy bien tranquilo, hermanos. Tengo que estar explicando la clase, pero... ¿Ah? Ok. Leuda la masa, ok. ¿Qué más? ¿Qué tiene de malo, hermanos? Levanten la mano, ¿quién ha estado trabajando con alguien que es así, hermanos? Levanten la mano. Cualquier fábrica de Illinois, cualquier fábrica, hermanos, cualquier línea de Illinois, siempre te va a salir un truanerío. Siempre va a salir uno. Y lo malo es que a veces te lo dicen a ti. Por eso está tan penado el acoso sexual aquí. A veces lo dicen como para ti. ¿A poco no? Y te incomoda. Y te incomoda. No conviene. ¿Por qué? ¿Por qué no conviene? Porque primero, hermanos, se piensa, luego se dice y luego se hace. Entonces dice Pablo, si tu ambiente es ese, luego lo vas a querer hacer. Por eso dice, pero, ¿cuál es el problema, Pablo? Sigamos leyendo, dice, versículo 5. Porque sabéis que ningún fornicario. ¿Saben que la palabra ningún significa que ni aun qué, hermanos? Uno. Porque sabéis que ningún fornicario, ¿o qué, hermanos? O inmundo, ¿o qué, hermanos? O avaro, ¿qué es qué, hermanos? ¿Qué tendrá que ver la idolatría con todo lo que acaba de decir Pablo? ¿Qué tendrá que ver la idolatría, hermanos? La gente dice, hermanos, es que tú siempre sacas la historia, es que tú tienes que entender la historia para entender el versículo. Los greco-romanos, hermanos, eso es lo que vivían. La idolatría era sexualidad, inmundicia y avaricia. Eso para ellos era, y no lo veían mal. Entonces, cuando venía un griego, un romano, más cuando venían y oían el evangelio, decían, ok, sí, acepto, se convertían. Pero después, hermanos, era difícil despojarse de ese viejo hombre porque no lo veían mal. Y el problema no es cuando una persona, escucha lo que estoy diciendo, el problema no es que no lo vean mal, el problema es que hablan entre ellos, no, es que no está tan mal. No está tan mal. Hermanos, una vez estuve yo, no voy a decir en qué lugar, en el norte de México, pero no sé decir el estado, en Coahuila, no voy a decir en qué congregación, ¿ok? Y literalmente, hermanos, literalmente, una familia me preguntó, hermano,
Es que el que vino a predicar, vino y les dijo a mis hijos que no estaba mal autoestimularse, que era muy natural. ¿Usted qué piensa? Digo, eso es pecado. ¿Pero qué? Aquel nos dijo, no lo dijo en el púlpito, pues, lo dijo acá, porque le preguntó a mis muchachos acá. ¿Usted qué piensa? Digo, es pecado. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Ahí les va la historia, ¿ok? ¿Listos? Y luego, para todavía tener un buen argumento, les voy a decir qué dicen las estadísticas. Las estadísticas dicen, ¿ok?, que cualquier joven o jovencita que se expone a la pornografía y que tiende a ser de adicción la autoestimulación, tiende a tener problemas en su matrimonio. Y la mayoría se divorcia. Y eso por eso mismo. Bíblicamente es pecado. ¿Por qué? Ya te expliqué. ¿Quieres entender? Esto no va a convenir. ¿Por qué? Porque si un muchacho como él empieza a exponerse, hermanos, le estás metiendo a la cabeza cosas que después no se va a poder sacar de ella. Y que después, cuando quiera vivir normalmente su matrimonio, va a batallar porque las va a tener, ¿qué? Todas aquí. Y entonces, como se tiene el de entendimiento entenebrecido, dice Pablo, pero, dice, fornicario, inmundicio, avaro, no. ¿Por qué? Porque no hay ningún fornicario, ni inmundo, ni avaro, los cuales son idólatras, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, Pablo, si estabas hablando bien bonito de que el amor y que perdonarnos y que ser benigno, ¿por qué me la cambias, Pablo? Mantente en esa línea. No, es que es el contexto. El contexto es, te amo, pero también esto es lo que es. Hermanos, cuando una familia vive en unión libre en una congregación y la congregación lo ve normal, ya hay un gran problema con la congregación. Porque si ni siquiera se puede mencionar entre nosotros, mucho menos practicar entre nosotros. ¿Sí me entienden, hermanos? Por eso son cosas que son serias. Porque ninguno hace eso. Ahora, versículo 6. Dice así, fíjate, 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas. Fíjate qué curioso. Esto es que tú como miembro del cuerpo de Cristo, no te debes de engañar por nadie. Si no es en forma pública, cuando estés en tu casa, como el hermano este que les dijo, no, eso no está mal, son exagerados, que tus muchachos hagan lo que sea. Nadie te engañe, o sea, tú tienes que verificar como persona, ¿sabes qué? El hermano me dijo esto, el hermano comentó esto, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Pablo dice eso, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Pero por qué, Pablo? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos ¿de qué? Desobediencia. El reto más grande para el ser humano, mantener su mente limpia y su corazón. Porque dijo Salomón, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de ahí mana ¿qué? La vida. Y cuando la mente está cochambrosa y cuando el corazón está cochambroso, hermanos, uno no puede actuar sanamente con la gente. Por eso, hermanos, fornicación, inmundicia, avaricia se nombra entre vosotros. ¿Ahora sí ya me entendieron? Para ellos, para los efesios fue muy difícil. Créanlo, batallaron ellos mucho, hermanos. Pero dice Pablo, no. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Y explica, versículo 8, porque en otro tiempo, o sea, antes de venir a Cristo, erais tinieblas. Se entiende que cuando no eras hijo del Señor, eras obscuridad, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos ¿qué? En luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando, fíjate, con pruebas, con pruebas. Ahorita con lo de la vacuna es bien curioso porque todos quieren pruebas, ¿verdad? Quiero pruebas que me diga que no hay. Esa es la gente, ¿eh? En el Evangelio, en la vida cristiana es comprobando, hermanos. ¿Ok? Lo que es agradable al Señor. ¿Cómo puedo comprobar que la fornicación es pecado? Ándale, vete a vivir con aquel sin casarte. Y cuando te deje vienes y me dices qué pasó. Ándale, sigue viendo pornografía. Y cuando no puedas más, viene y me dices qué pasó. Porque esas son pruebas. No te conviene, dice Pablo.
comprueba lo que agrada al Señor. Esto es, si yo hablo en público de esto, no tengo temor. Pero una buena forma de medir si lo que estás haciendo está mal es, ¿me daría vergüenza hablar de esto con mis hermanos en Cristo? ¿Me daría vergüenza que ellos supieran lo que yo hago en secreto? Es una buena forma de medir, hermanos. Y si sí, entonces no es que tu mente esté tan entenebrecida, es que no has querido obedecer lo que es correcto. Es una lucha interna totalmente, hermanos. Quiero decirles que es una lucha interna para todos. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de ellos lo que hacen en secreto. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo, hermanos? Acaba de exponer la vida de la ciudad de Éfeso en unos 8 versículos. Dice, así es lo que está pasando. Y el problema es que ahí había unos que, imagínate yo, pues, ¿dónde estuviste ayer? Fui aquí a Lollapalooza porque estaba bien bueno el concierto. Imagínate, hermanos. ¿Saben qué es Lollapalooza? ¿Sí saben? El más grande tal vez de todos Estados Unidos, uno de los más grandes de todos Estados Unidos. O sea, hay cosas que no convienen. Hermano, pero es que hay cosas que no convienen. Yo quiero que me diga la Biblia que no puedo ir al concierto de Lollapalooza. Yo quiero que me lo diga la Biblia. Dime el versículo. Es que hay cosas que no, no convienen. ¿Por qué no puedo ver esta película? Me dice Caleb. Porque hay cosas que no convienen. Pero papá, ya la vi. Hay cosas que no convienen. Ni yo las veo. Dice, ya cuando tenga, fíjate, ya cuando sea mayor de edad, dice, ya tú vas a decidir, papá, pero ni yo las veo. Hay cosas que no convienen. Hay cosas que yo no hago, Caleb, aunque ya soy mayor de edad, porque no convienen. Todo me es lícito. ¿Qué más? Mas no todo conviene. Entonces, lo que está haciendo Pablo es que explica, el gran pero es este. Y ahora Pablo los va a colocar. Fíjate cómo va Pablo. Es increíble explica todo esto y nos va a llevar al matrimonio. Nos va a llevar al matrimonio. O sea, para todos aquellos que andan desbalagados, dicen, ¿sabes qué? Mejor cásate. Y ven lo que es el matrimonio. Cásate. ¿Es importante el matrimonio, hermanos? ¿Lo creen? Totalmente. Pero todo lo que conlleva es eso. Tenemos que cuidarnos. Yo tengo que empezar conmigo mismo, hermanos. La Biblia nos dice que hay un gran pero. ¿Pero qué es este pero? El pero tiene que ver con aquello a lo cual estamos expuestos. Yo estoy expuesto a eso todos los días de mi vida. A veces en los medios, cuando veo que hay algunos que son medios vulgares, mejor ya los quito. Porque no, ¿qué, hermanos? No conviene. ¿Tú crees? Y cuando los tratas de corregir se enojan. No, olvídate. ¿Para qué los corriges si son necios, necedades? ¿Para qué los vas a corregir? No, ellos creen que está mal. Y hay gente, hermanos, que lo ven tan normal que ni se fijan lo que ponen en los medios. Porque en su mente es normal. No hay una diferencia entre ellos. Hermano Ricardo, no lo conozco personalmente, pero le agradezco el hecho de que me haya tomado en cuenta para esto del canto. La verdad es un honor para mí que lo haga. Espero que sirva, que se conozca, porque son de las cosas que he hecho para el Señor, y espero que sea de edificación y de gozo también para que lo escuche y lo pueda cantar y edificarse también con él. Muchas gracias, hermano, por tomarme en cuenta. Dios lo bendiga. Gracias. Me adoptaste y hoy levanto mi voz. Te amo y el mundo se que solo tú eres mi Dios y mi salvación.